México sufrió muchos cambios en el siglo XIX. En este periodo tuvo dos imperios. El primero fue después de la independencia, gobernado por Agustín de Iturbide. Más tarde, en la segunda mitad del siglo, Maximiliano de Habsburgo se convirtió en el siguiente emperador. Recordemos que en 1885 se dio la Guerra de Reforma, una lucha entre las dos ideologías que se oponían en México, el liberalismo y el conservadurismo. Los primeros defendían las libertades individuales del pueblo, introduciendo leyes que reformaran un sistema tan controlador. En cambio, los conservadores querían mantener el orden tradicional y se oponían a los cambios. Tras años de lucha, el bando liberal, comandado por Benito Juárez, ganó la guerra, pero ahora tenía que lidiar con la deuda a Francia, España e Inglaterra. A estos últimos dos los pudo persuadir para dejarle más tiempo para pagar, pero los franceses no aceptaron e invadieron México. Los conservadores, después de ser derrotados en la Guerra de Reforma, posaron su esperanza en que Francia instaurara un gobierno monárquico tradicional en México. Después de recibir el apoyo de Napoleón III, una comisión encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, Miguel Miramón y Juan Nepomuceno Almonte viajó para pedirle a Maximiliano que aceptara el trono del país. Así, el austriaco llegó a México junto con su esposa Carlota Amalia de Bélgica en 1864 para comenzar su reinado. En poco tiempo, el emperador se enamoró del país y su gente, y empezó a preocuparse del bienestar de los mexicanos. Por consiguiente, Maximiliano, un liberal europeo al estilo de la época y con buena voluntad respecto al destino de México, desarrolló a su llegada una política opuesta a la posición tradicional de la clase conservadora y del clero, enfrentándolo con quienes los habían llevado al poder. Además de lo político, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, México fue muy dependiente de la economía de Francia, por su respaldo al emperador, pero solo empeoró la mexicana y la amarró a la napoleónica. También su economía estableció el Banco de México como banco emisor. Sus leyes beneficiaban los impuestos y prohibían la confiscación de bienes. Su ideología liberal se manifestó en sus políticas y fue plasmada en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el conjunto de leyes que rigió su efímero imperio. En este, decretó la Ley de Garantías Individuales, el Decreto de Libertad de Trabajo, favorecedor de los indígenas que trabajaban como peones al declararlos libres, y abolió las deudas que tenían contraídas con sus amos, así como todas las sanciones corporales. También las leyes sobre administración de justicia y organización de los tribunales y juzgados del imperio. En el estatuto estableció cambios geográficos, pues planeaba dividir el territorio en 50 entidades para beneficiar la comunicación y facilitar el comercio y delimitar las jurisdicciones. Además, Maximiliano fue siempre un hombre culto, que tuvo la intención de traer eso a México. Mandó a hacer una de las más importantes avenidas del país, el Paseo de la Reforma. También inauguró la Academia Imperial de Ciencias, Literatura y Arte y preservó nuestro propio patrimonio, prohibiendo la exportación de antigüedades mayas. Estas características de su gobierno responden fácilmente a la pregunta de ¿por qué acabó? Sus legislaciones decepcionaron al Partido Conservador y al clero. Napoleón III perdió interés en México y necesitó a sus tropas en la guerra franco-prusiana. El emperador se quedó sin apoyo, siendo presa fácil de los republicanos que buscaban el poder de vuelta. Al caer en sus manos, fue fusilado bajo órdenes de Juárez, dando fin a su gobierno el 19 de junio de 1867. Eso fue todo acerca del imperio. Espero que este video les haya ayudado y no olviden dar like y suscribirse.